Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Noticias Ourense. Hoy es jueves 10 de octubre y comenzamos este informativo repasando algunas de las noticias más importantes de la jornada. Miguel Ángel Cadenas, protagonista del Foro de la Región, Actividad Médica y Autonomía del Paciente, ahondó en el derecho sanitario y la autonomía del paciente. Por otra parte, Kirk ha provocado daños en castañas y patatas de la provincia. Y además, el expresidente de la Federación Empresarial de Hostelería de Ourense acepta 10 meses de prisión por apropiación indebida. Comenzamos. Miguel Ángel Cadenas fue el protagonista del Foro de la Región de este jueves, Memorial Emilio Atrio. El jurista ourensano, que fue presidente del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, se adentró en el marco jurídico de la actividad médica. La conferencia es por el Memorial Emilio Atrio, abogado ourensano de alto prestigio. Miguel Ángel habló del bien de la salud protegido en la Constitución. También mencionó la asistencia sanitaria que posibilita la vida, salud y dignidad humana de todas las personas. La relación médico-paciente, según Cadenas, está vinculada también a una relación jurídica. Recalcó la importancia de la medicina de satisfacción cuando está en juego la responsabilidad de los centros sanitarios, en concreto cuando se desarrolla dentro de la sanidad pública. Antes, Kant, el que definía la Ilustración como el abandono por parte del hombre de una minoría de edad cuyo responsable era él mismo, dejó explicitado en el contexto de todas sus doctrinas filosóficas que la autonomía de la voluntad era el fundamento de la dignidad de todo ser racional. Para desarrollar este tema, en lo fundamental, pues yo me voy a referir en primer lugar al bien salud, muy breve, la relación médico-paciente, en segundo lugar, tercero, la actividad médica, cuarto, autonomía del paciente, información y consentimiento. Quinto, la concepción legal del documento de instrucciones previas, quizás la expresión más íntima del principio de autonomía de la voluntad. Y sexto, la prestación de ayuda para morir como decisión, el actuar médico como función. El bien salud. Como alguien había dicho hace un momento, nuestra Constitución, artículos 43 y 41, permite hablar de un derecho a la salud protegido, distinto del de la mera asistencia sanitaria, en caso de sufrir daño a aquel bien salud, pero integrante de su contenido. Así lo explicita también el artículo 35 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, el año 2000, pero incorporada al tratado, o actualmente la Unión Europea, y por lo tanto con su eficacia normativa propia como tratado. La asistencia sanitaria, la actividad de los profesionales sanitarios y los derechos económicos vinculados a los estados patológicos están precisamente dirigidos a posibilitar la salud y, a través de ello, la vida y la dignidad humanas a todo lo largo del recorrido vital de las personas. En vista a futuras actuaciones, señala que nos ha de hacer pensar si las garantías que establece la ley son suficientes a partir de la Ley de Regulación de Eutanasia. Como reflexión final añadió que no deberíamos refugiarnos en la ignorancia para elaborar nuestros planes de vida, que incluyen el saber cómo vivir la enfermedad y el proceso de curación. El agro ourensano en shock, vuelan las castañas y tiembla la patata. El temporal Kirk dejó afectaciones en el sector primario aún por cuantificar, pero que no dejan buenas sensaciones. La Oficina de Viana de Unións Agrarias alertó de la pérdida de sotos de castaños en la comarca, con caída de árboles y ramas. El viento tiró los erizos al suelo con las castañas sin madurar y va a dificultar la campaña de este año, según apuntaron. Por su parte, desde el sector de la patata en Alimia, aseguran que están en peligro más de 50 millones de euros en cultivos. Advierten que dejar en la tierra el 90% de la producción de patata supone afrontar pérdidas de unos 38 millones de euros, pero a mayores hay que sumar la inversión que ya está hecha en el cultivo, que ronda los 19 millones de euros, por lo que estarían en peligro 57 millones. El agua no cesa en los próximos días. Mañana llegará otra borrasca a Galicia, pero desde el sur, según precisó el coordinador de Meteo Galicia, Juan Taboada, por lo que lo normal es que esté por debajo de los niveles de aviso, pero golpeará especialmente a la provincia de Ourense. Condenado a 10 meses de cárcel el presidente de los hosteleros de Ourense. Ovidio Fernández, el que fuera presidente de la Federación Empresarial de Hostelería de Ourense en 2013 y el entonces secretario de la organización, han aceptado penas de prisión de 10 meses y 15 días por un delito de apropiación indebida. Los hechos juzgados este miércoles en la Audiencia Provincial se remontan al año 2013, cuando, según el escrito de la Fiscalía, la Confederación contrató 2 empresas para llevar a cabo cursos de formación y para obtener los materiales necesarios.
Ante la falta de recursos económicos, ambas compañías también prestaron dinero a la Federación de Hosteleros para la realización de las formaciones. En el caso de una de las empresas, el concepto de préstamo fue de 20.000 euros y el importe para la realización alcanzó los 20.000. Para la otra, el préstamo ascendió a los 21.000 y el coste de ejecución de los servicios se fijó finalmente en 19.000. Según el Ministerio Público, la condición era devolver los préstamos una vez que la Xunta de Galicia y la Fundación Tripartita de Formación para el Empleo entregasen las subvenciones correspondientes, pero dichas cantidades no fueron reintegradas tal y como inicialmente se acordó entre las partes. Ante esta situación, las empresas acudieron a reclamaciones judiciales en vía civil. Allí se condenó a la Confederación de Hostelería de Ourense a pagar 41.000 euros a una de ellas y 40.000 a la otra, así como los intereses y las costas. Conecta Ourense Rural axudará as empresas a desenvolver todo o seu potencial. Esta mañá o evento de presentación de Conecta Ourense Rural puxo en valor a importancia da innovación, a digitalización, internacionalización e a sustentabilidade como eixos estratéxicos para impulsar o desenvolvemento das pequenas e medianas empresas rurais. Los objetivos de este programa son impulsar el crecimiento de las pymes en el rural a través del asesoramiento, la cercanía y resolver las consultas y al mismo tiempo analizar y detectar otra vez el potencial de esas empresas que están asentadas o que se pueden asentar en el rural y ayudarlas en todo el proceso, desde su inicio hasta la tramitación y la ejecución y hasta la fase final de su implantación. Ese apoyo va a tener también lugar de una forma online, pero bueno, lo que va a prevalecer sobre todo es la forma presencial. Conecta Ourense Rural ten como obxectivo achegar ás empresas do rural os recursos, asesoramento e apoio necesarios para impulsar o seu crecemento e competitividade, ofrecéndolles o acceso a servizos en áreas clave e toda a información e acompañamento para facilitarlles o acceso a convocatorias públicas de axudas. Para que tengáis una referencia, en el año 2020 estábamos concediendo unas 38 ayudas al año a pymes, ayudas a la innovación, específicamente innovación que cada uno necesita hacer en su casa, en su entidad. En el año 21 duplicamos ese número de empresas y actualmente en los últimos años hemos conseguido triplicar el número de ayudas que damos directas a pymes de forma anual. Ese era nuestro objetivo, no solamente trasladar los mensajes de la innovación, sino facilitar el acceso a las ayudas, y creemos que los hemos conseguido con más de 550 ayudas concedidas a pymes desde 2017, cuando empezamos la primera convocatoria de innovación dirigida específicamente a pymes. Nos espazos de traballo levaránse a cabo obradoiros para o impulso e a detección da innovación, a digitalización e a sustentabilidade das pymes rurais. A través destes talleres formativos e casos de éxito de empresas locais, búscase promover a transformación digital e a adopción de prácticas sostibles que aumenten a competitividade das empresas en sectores clave. Transportes adjudica por 24,8 millones de euros la modernización de la línea de tren convencional entre Medina del Campo y Ourense. El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha adjudicado por 24,8 millones de euros las obras, el despliegue y el mantenimiento de las instalaciones de telecomunicaciones fijas y móviles GSM-R en la línea de ancho convencional Medina del Campo-Ourense. Con esta actuación se modernizarán y optimizarán las instalaciones de la infraestructura, contribuyendo a la mejora del servicio ferroviario. Los trabajos contemplan tanto el despliegue del sistema de GSM-R como su integración en las instalaciones comunes a otras líneas y el mantenimiento durante 4 años tras su puesta en servicio. Así, a lo largo de la línea se instalarán 37 emplazamientos con módulo de sistema y cabeza remota y 119 emplazamientos donde se ubicarán unidades remotas de radio que proporcionarán la cobertura radioeléctrica a lo largo del trazado. Huelga estudiantil y concentraciones este viernes para protestar contra la nueva selectividad. Según alegan en un comunicado, el alumnado de segundo de bachillerato todavía no sabe cómo serán las pruebas de la conocida como selectividad y aseguran que, pese a llevar ya un mes de curso, la única información de la que disponen es que los exámenes se celebrarán los días 3, 4 y 5 de junio. El Ministerio de Educación y las consellerías educativas mantienen un silencio intolerable. En lugar de presentar los cambios y novedades antes de arrancar el curso, permitiendo al profesorado preparar bien los contenidos académicos y garantizar que el estudiantado tenga facilidades, se encuentran con que a principios de octubre aún no saben nada. Además de las concentraciones en las ciudades, el sindicato llama a los estudiantes de secundaria, bachillerato y FP a organizar acciones en los institutos. En Galicia están convocadas en A Coruña, Ferrol y Ourense.
La plataforma Procap sigue reclamando en Ourense una gestión pública. Los integrantes de la plataforma Procap volvieron a concentrarse frente al edificio que albergará el centro para adultos discapacitados en el barrio de Barrocás, después de confirmarse un nuevo retraso en su puesta en marcha y que la gestión pública del centro siga sin ser confirmada. Se esperaba que el lugar abriera sus puertas el pasado mes de septiembre, algo que finalmente no se produjo. Y ahora apuntan a comienzos de 2025 como fecha más probable para su apertura. Una plataforma que nació en el año 2016 para pedir un centro de estas características, un centro de atención a personas con discapacidad, que los hay en toda Galicia, excepto en nuestra provincia de Ourense. Siempre, desde el primer momento, nosotros hemos sido muy claros con la Xunta de Galicia y les hemos pedido un centro público, y este centro ha sido construido con el dinero de todos los gallegos y de gestión pública y directa por parte de la Xunta de Galicia, es decir, con trabajadores públicos, como el resto de los centros que hay en toda Galicia, excepto, y vuelvo a repetir y a remarcarlo, en nuestra provincia. ¿Por qué estamos aquí hoy? Pues porque estamos molestos, estamos enfadados, porque pedimos reuniones con la conselleira de Política Social, doña Fabiola, y no nos recibe. Hemos también tenido una entrevista con el delegado de la Xunta aquí en Ourense, y lo que queremos saber es cuál va a ser la gestión de este centro. Es decir, lo que no quiere esta plataforma es que después de haber luchado desde el año 2016 hasta el 2024 en el que estamos, después de habernos prometido entregar este centro hace ya años y aún todavía no está en manos de la Xunta, puesto que la obra no ha sido entregada, queremos saber cómo van a gestionar, es decir, si la gestión de este centro se lo van a dar a una empresa privada. La Guardia Civil visita el Chúo en la semana en la que se conmemora su patrona, la Virgen del Pilar, y el Día de la Hispanidad. Estamos hoy en el Hospital Universitario de Ourense celebrando la semana en honor a la Virgen del Pilar, la patrona de la Guardia Civil, y hemos pasado la mañana con los niños que están ingresados en el hospital y con la unidad de salud mental y el hospital de día. Les hemos enseñado las diferentes especialidades, no todas, pero algunas de las especialidades que tenemos aquí en la comandancia, y hemos estado pues con ellos esta mañana. Han visto sobre todo el cinológico, que siempre el perro es el protagonista. Han estado con los componentes de la unidad de seguridad ciudadana, de tráfico, con el equipo que lleva los drones, y la verdad es que hemos estado muy a gusto y muy agradecidos de que nos hayan invitado y poder estar con Para los niños fue un día increíble, distinto, y que rompe un poquito la rutina de estar hospitalizados. Así que bueno, días como estos, la verdad, en un sitio como este se agradece mucho. Para los niños que están hospitalizados es emocionalmente importante, incluso diría que es terapéutico, porque les evade un poco de la rutina ordinaria del hospital. Expo Ourense acoge hasta este domingo el Parque de Juegos Funtastic. Un evento innovador que aglutina educación, deporte y diversión a través de un espacio con múltiples experiencias para todas las edades.
Funtastic ha tenido desde sus comienzos una gran acogida, no solo por parte de los niños y niñas, sino también de las familias. Este é un proxecto educativo onde hemos metido o tema do desarrollo sostible e tamén un proxecto lúdico onde os nenos queremos que aprendan divirtíndose. A verdad que a acollida ha sido moi boa e os nenos a verdad que, como podedes ver, disfrutan moitísimo. Bueno, é unha idea que levamos pensando fai moito tempo, en moitos anos, e hemos feito actividades parecidas, pero nunca ninguna tan espectacular como esta. Tiene hinchables gigantes, una pista para patinar, pruebas de obstáculos, trenecitos, una pequeña ciudad de los pitufos y hasta una zona de Lego. Lo importante es lo mucho que lo han disfrutado los niños. Pois o noso colexio nos levou aos hinchables de Expourense porque para pasarnos ben. Este é mellor que estar no cole, verdad? Demasiado mellor. O que máis me gustou de ese foi a caída libre porque estás sentada e logo caes. Foi molón, entonces pues es como un circuito que tienes que ir pois por unhas cosas, por un tobogán, entonces meloume moito. Ella está haciendo una casa con un jardín, él está haciendo una aparcacoches y yo estaba haciendo una casa. Fui a los hinchables a patinar y ahora estoy con el Lego. E cuál te gustou máis de todas? El del medio. A da caída libre. Non che deu medo a caída libre, non? La entrada tiene un coste de 9 euros por persona y se puede adquirir en la billetera física de Expourense o en la web www.ataquilla.com. Pues esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Que pasen una buena noche. Nosotros nos vemos mañana a la misma hora. Adiós.